En la actualidad ya no existe el alfolí, ya no existe el altar, ya no existe el lugar santísimo. Tenemos un nuevo pacto, entonces es imposible llevar los diezmos al alfolí porque no existe el alfolí, porque no existe el templo, porque tenemos un nuevo pacto. Ya Dios no habita solamente en un lugar específico y no, ahora todos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de este canal llamado Desaprendiendo. Mi nombre es Elena Amador, si ya me conoces, muchas gracias por estar nuevamente en este canal y si no me conoces, mucho gusto y bienvenido. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. En el día de hoy voy a estar hablando de uno de los temas que más me han pedido que hable, que es respecto al diezmo. ¿Qué pasa con el diezmo? ¿Aplica en la actualidad? No sé, tenemos que hacerlo, Dios nos maldice si no diezmamos y un montón de preguntas que hay al respecto. Por eso lo que voy a aclarar antes de entrar al tema y decir lo que yo pienso es que todo lo que yo voy a compartir está basado en la Biblia. Van a aparecer todos los versículos que menciono, a veces no puedo mencionar uno por uno, pero se los dejo acá al costado para que ustedes puedan hacer el trabajo de ir a buscarlos. Pero todo lo que yo comparto, y no solo lo que yo comparto, sino lo que comparte cualquiera, cualquier video que vean, cualquier enseñanza que vean, debe ser examinada y debemos retener solo lo bueno. O sea, yo los animo siempre a que no se queden con lo que yo les digo, sino que vayan, investiguen. O sea, no pongamos, no me incluyo yo también, en lugar de maestro que nunca se equivoca, a personas de carne y hueso, porque yo puedo estar equivocada o puedo estar en lo correcto, no sé, hacer tu trabajo de ir a la Biblia, de investigar, o sea, no tomes por sentado lo que te dicen los demás, o sea, tu responsabilidad espiritual es muy importante y es algo que nadie puede hacer por vos. Entonces, con este tema del diezmo, lo que pasa es que muchas personas son defensoras acérrimas del diezmo y cada persona que habla en contra de esto se lo ve como un hereje y no sé qué cosa. Por eso hago toda esta aclaración de que si no estás de acuerdo conmigo, está perfecto, tenés todo tu derecho a no estar de acuerdo conmigo. Yo de todas maneras no debato, no voy a debatir, yo simplemente digo lo que pienso, por qué lo pienso y si podés estar de acuerdo conmigo o no. Yo pongo siempre ese disclaimer antes de cada video, que pueden poner pausa. Cuando aparece mi intro, pongan pausa, hay un disclaimer en el que yo aclaro que todo lo que digo en los videos lo digo desde mi experiencia y desde mis estudios, pero que nada quita que pueda estar equivocada o que cambie de manera de pensar en unos años, y no quita tu trabajo de ir a investigar la Biblia, de pasar tiempo con el Señor. Ahora bien, en el video del día de hoy voy a estar compartiendo 5 puntos en base a los cuales yo creo que el diezmo no es una obligación para los cristianos y por qué pienso lo que pienso. Punto número 1. El diezmo era una práctica del antiguo pacto y no aplica en la actualidad. Un error muy grande, no solo en el tema del diezmo, sino también en muchos otros temas, es que muchas veces nos acercamos a la Biblia sin conocimiento de los diferentes pactos que hay en la Biblia y sin el conocimiento de que cada uno de esos pactos tenía sus diferentes leyes. En la Biblia, algún día voy a hacer un video hablando de los diferentes pactos que hay en la Biblia, pero ahora a modo de resumen, lo que voy a decir es que en la Biblia, si ustedes leen el Antiguo Testamento y el Nuevo, van a ver que hay 5 pactos diferentes. Ahora bien, hay 2 pactos que son los que más conocemos, que son el Antiguo Pacto o la Ley Mosaica, o no sé, también se lo pueden encontrar como solamente la ley, o los 10 mandamientos, etc. Y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es el pacto en el que vivimos hoy. Ahora bien, muchas personas sin conocimiento bíblico y sin conocimiento sobre todo de los diferentes pactos que hay en la Biblia, lo que hacen es querer trasladar algunas de las leyes que aplicaban a determinado pacto al nuevo pacto.
Y eso es algo que es ilegal, o sea, desde el sentido de vista jurídico, si se quiere. Lo pongo con un ejemplo más actual. Supongamos que yo voy al gobierno de los Estados Unidos con la Constitución de Argentina y quiera que cumplan una de las leyes de Argentina acá en los Estados Unidos. El empleado de gobierno muy amablemente me va a decir: señora, usted está equivocada, acá tenemos la Constitución de los Estados Unidos, usted está en territorio americano y tiene que respetar la Constitución de los Estados Unidos. Algo así sucede cuando nosotros queremos llevar cosas del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. ¿Es necesario hacerlo? No, no es necesario hacerlo. Y perdemos muchas veces mucha energía, muchas discusiones con diferentes personas queriendo llevar prácticas y costumbres del antiguo pacto al nuevo pacto solo porque tenemos un gran desconocimiento de los diferentes pactos en la Biblia. Como ya digo, el tema de los pactos, puedo hacer videos, pero son 5 pactos y yo creo que nos va a llevar al menos un video en cada pacto, y el antiguo pacto nos puede llevar 2 o 3. O sea, son temas muy amplios, muy extensos, no puedo entrar en detalle el día de hoy, pero nada, para que se los digo así a título informativo, tenemos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, que es la ley o el antiguo pacto, el pacto con David y el nuevo pacto, que es el pacto entre Jesús y el Padre. Entonces, ahí esos son los 5 pactos que pueden encontrar en la Biblia y que, como ya digo, en algún momento voy a ampliar. Entonces, como muchas veces tenemos desconocimiento de este tema de los pactos y de las leyes que tenían y de cómo eran sus normas, sus leyes, sus principios, podemos cometer el error de querer llevar algo que aplicaba quizás para el pacto con Moisés al nuevo pacto o en alguno de los diferentes pactos que hay en la Biblia. Otro de los errores también que podemos cometer es desconocer cómo era el contexto y la historia. Sobre todo esto lo podemos ver, por ejemplo, en las cartas de Pablo, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay que recordar que las cartas de Pablo son cartas justamente, y que toda carta tiene un destinatario y que toda carta se escribe con un propósito, ¿no? De informar algo. Entonces, siempre que voy a hablar de las cartas de Pablo, yo siempre digo que hay que tomarnos el trabajo de ponernos en los pies del destinatario original, de comprender cuáles eran sus necesidades, de comprender cómo era su cultura, su historia, para poder comprender por qué Pablo estaba escribiendo eso y qué significaba para los destinatarios originales de esas cartas. Entonces, son una sumatoria de errores que a veces cometemos al estudiar la Biblia, que nos hacen tener esta gran confusión respecto a qué cosas aplican al nuevo pacto y qué cosas no. La única ley del nuevo pacto es el amor, eso lo dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa es la única ley del nuevo pacto, no hay otra. Podemos querer sumarle cosas, podés hacerlo, sé feliz si sos feliz, no sé, siguiendo, yo conozco gente que, no sé, sigue la dieta, según hay alimentos que no come, según la ley, qué sé yo, bueno. Sean felices si son felices en hacerlo, pero no lo enseñen como una doctrina. Ahí está el problema, cuando se enseñan cosas del antiguo pacto como doctrina y se señala a aquellos que no lo hacen como herejes, o como que están en maldición, o como que están desobedeciendo a Dios. Hebreos 8:6 deja muy en claro que este nuevo pacto en el que estamos es mejor que el anterior. Y no es que se suma el antiguo pacto, se le suma al nuevo pacto y tenemos una mezcla de ambos pactos. No, este nuevo pacto es mejor, es diferente al anterior, tiene mejores promesas. Dice, lean todo el libro de Hebreos y van a encontrar ahí todo en detalle por qué este nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Entonces, no hagamos como hacían en muchas oportunidades los cristianos primitivos, el error de querer traer cosas y prácticas y costumbres del antiguo pacto al nuevo pacto y después querer enseñarlo como doctrina, porque ese es el problema en realidad. No está mal que vos quieras seguir, como decía recién, la dieta según Levítico, o que no quieras, no sé,
que quieras guardar el sábado, que quieras seguir algunas costumbres de manera personal, no está mal que lo hagas. Pero si vos empezás a enseñar que el que no guarda el sábado está en pecado, o que el que, no sé, que el que come cerdo, no sé, está en maldición porque está comiendo animales impuros, o el que no diezma le está robando a Dios, entonces ahí estamos en un problema porque en muchos casos, como venimos hablando en videos anteriores, todo esto se utiliza para el abuso espiritual. ¿Por qué? Porque quizás no sea un abuso espiritual a nivel emocional, pero sí a nivel económico. Muchas veces se utiliza la manipulación, la culpa, el decir, a muchas personas se les dice, si no dan el diezmo le están robando a Dios, o si no dan el diezmo va a venir el enemigo sobre tu casa, o vas a perder tu trabajo, o te va a venir pobreza. Entonces ahí estamos ya en problemas y estamos entrando en un territorio peligroso. Entonces, en resumen, el diezmo es una práctica que pertenece al antiguo pacto. De manera personal, si vos querés diezmar y te sentís bien diezmando y te sentís bien porque ya se te hizo costumbre el separar el 10% de tu ingreso, si querés hacerlo de manera personal, está bien. Pero no enseñes que el que no diezma le está robando a Dios o está en maldición, porque eso, como ya vimos, pertenecía al antiguo pacto. Y esto es otra cosa, porque muchos van a decir, pero está en la Biblia. Sí, pero todas las cosas que están en la Biblia, en el nuevo pacto, no aplican, como ya vimos. Tenemos que ver bien en qué pacto se escribió cada cosa que está en la Biblia y cuáles son las leyes del pacto en el que estamos. Y la única ley que tenemos en el nuevo pacto es el amor. Punto número 2. El diezmo era para los sacerdotes y levitas, pero en el nuevo pacto todos somos reyes y sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que podían acceder a la presencia de Dios y solo lo podían hacer algunas veces al año. Recordemos que en el antiguo pacto la presencia de Dios literalmente moraba en un solo lugar, que era el lugar santísimo. Voy a dejar el dibujito del templo por acá. Y era el lugar más puro, el lugar que solamente podían acceder muy poquitas veces al año los sacerdotes, y todas las demás personas debían, no podían entrar ahí. Había un velo que los separaba y no podían entrar ahí. Y de hecho los sacerdotes cuando entraban debían hacerlo con cuerdas atadas porque corrían el riesgo de morirse. También los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el nuevo pacto todos somos reyes y sacerdotes. Eso lo que nos garantiza es que ya todos podemos acceder al lugar santísimo. Ya no solamente los sacerdotes una vez al año o un par de veces al año, sino que vos y yo, quienes creemos en Jesús, tenemos ese libre acceso a entrar literalmente a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios ya no mora en un lugar en particular, es decir, en una congregación o en un lugar X, sino que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, aquello tan santísimo que antes debían prepararse durante mucho tiempo para poder acceder a ella, ahora habita de manera literal dentro de vos y en mí. Literalmente, quienes creemos en Jesús somos el templo del Espíritu Santo. Y a mí recordar eso a veces me hace, si bien es una verdad, ¿no? Meditar en eso, en meditar en que soy templo del Espíritu Santo y que literalmente todo eso que antes en el antiguo pacto la gente se moría por entrar, literalmente, que la gente solo podía acceder una o poquitas veces al año, ahora literalmente habita en mí y en mis hermanos en la fe. Me vuela la cabeza, no sé. Entonces, volviendo un poquito, ahora en este nuevo pacto, los que creemos en Jesús, todos somos reyes y sacerdotes. Todos podemos acceder a la presencia de Dios y todos tenemos al Espíritu Santo no solo sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Incluso si llegasen a reconstruir el templo de Israel, que muchos dicen que lo van a hacer, es imposible determinar quiénes eran estos levitas. ¿Por qué? Porque para saber quiénes eran estos levitas
existía una genealogía, que en ese momento eran unos rollos, en donde se anotaba los que nacían de la tribu de Leví, y cada vez que alguien, calificaba, digamos, llegaba a la edad en la cual podía entrar a ser levita, se iba a la genealogía y se miraba si esa persona realmente había nacido de un descendiente de Leví. ¿Qué pasa en la actualidad? Primero que ya pasaron casi 2000 años de eso, pero en el año 70 lo que pasó es que se destruyó no solo el templo, sino todo Israel fue destruida hasta los cimientos por el Imperio Romano, y en esa destrucción se quemaron todas las genealogías, o sea, ya no existen. De tal manera que incluso si se reconstruyese el templo, tampoco podríamos saber a ciencia cierta quiénes son los verdaderos descendientes de Leví, porque no existe más esa genealogía y por lo tanto no se podría volver a establecer el sistema de diezmos. Todo esto sobre el año 70, si es la primera vez que lo escuchás, puedes encontrar más información al respecto en los libros de Flavio Josefo, que él fue, un historiador que él vivió toda esa toma de Jerusalén en el año 70 y vio cómo se destruyó el templo, y están sus libros, están gratis para descargar, en donde él cuenta toda su experiencia con eso, y es muy bueno a nivel histórico, si bien está a veces en un lenguaje un poco difícil de entender porque es un libro muy antiguo. Es muy importante a nivel histórico para comprender la cultura. Otra cosa que me gustaría aclarar es que muchas veces se enseña, según Malaquías 3, que hay que llevar todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en nuestras casas y para que no venga el devorador. Y yo, como muchos otros creo, creía que el alfolí literalmente eran los ofrenderos, o sea, los cositos donde se pone la ofrenda, la plata. Pero en realidad esto no es así. Cuando yo estuve investigando un poquito, el alfolí era un lugar en las afueras del templo en donde se colocaban los granos, las semillas. Era un granero el alfolí. Entonces, el diezmo que debía dar Israel de la Biblia consistía en 3 partes básicamente. Debían dar el 10% de sus semillas, granos, etcétera, que esas debían ser ubicadas en el alfolí, o sea, es decir, en los graneros, para que era el alimento de los levitas, también se repartía a los más necesitados. Otra parte debían dar el 10% de su ingreso para las fiestas ceremoniales, y otra parte debían dar otro diezmo para las viudas, para los huérfanos, para todas las personas en necesidad. Entonces, en realidad, Israel daba mucho más del 10% si nos ponemos a analizar esto. Entonces, en la actualidad ya no existe el alfolí, ya no existe el altar, ya no existe el lugar santísimo. Tenemos un nuevo pacto, entonces es imposible llevar los diezmos al alfolí porque no existe el alfolí, porque no existe el templo, porque tenemos un nuevo pacto. Ya Dios no habita solamente en un lugar específico, y no, ahora todos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, no tiene ningún sentido en el nuevo pacto esta práctica. Punto número 3. Cuando Jesús habló del diezmo, lo hizo antes de establecer el nuevo pacto. Debemos recordar que Jesús nació bajo la ley según Gálatas 4:4. Entonces, cuando Jesús se refirió a los diezmos cuando estaba reprendiendo a los fariseos, lo hizo porque en realidad el nuevo pacto aún no había comenzado. El nuevo pacto comenzó desde la cruz, cuando el velo se rasgó. Recuerdan que yo expliqué que estaba la presencia de Dios, ¿no?, en un lugar que era el lugar santísimo y que había un velo que lo cubría. Cuando Jesús establece el nuevo pacto, el velo literalmente se rasgó en el templo, y ahí recién se estableció el nuevo pacto. Por eso cuando Jesús mencionó el diezmo, por ejemplo en Mateo 23:33, en Lucas 11:42, lo hizo porque aún él estaba bajo el antiguo pacto. Además, en esos versículos que mencioné, Jesús estaba reprendiendo a los fariseos por lo mal que hacían las cosas y no estaba enseñando a diezmar, simplemente estaba diciendo: ustedes
con los diezmos hacen esto, ustedes dicen una cosa y hacen otra, que eso lo vimos en el video de Jesús y los abusadores espirituales, que les dejo el enlace para que lo puedan ver. Jesús también menciona, por ejemplo, en Mateo 5, 23 y 24, menciona el sistema de sacrificios, el sacrificio de animales, y a ninguno en la actualidad se nos ocurriría establecer el sistema de sacrificios. Sin embargo, nos agarramos de una palabra que Jesús mencionó, el diezmo, y ya decimos, entonces en el nuevo pacto hay que diezmar. Sí, pero Jesús también mencionó los sacrificios, y no se nos ocurriría ahora establecer el sistema de sacrificios, sería una locura. Entonces, tampoco significa que Jesús estaba validando o diciendo que tenemos que diezmar de manera obligatoria. Punto número 4. El diezmo era una práctica cultural de Israel del antiguo pacto. Entonces, el pueblo de Israel debía de dar sus diezmos cada 3 años, ¿no? Como ya vimos, esta separación de los 3 diferentes diezmos era una vez cada 3 años, pero aplicaba para el pueblo de Israel como literalmente ese pueblo, digamos. Esto no aplica para los cristianos del nuevo pacto o los cristianos actuales. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios somos todos aquellos los que creemos en Jesús. Nosotros formamos parte del Israel celestial, por así decirlo. Pero el Israel terrenal ya no es más el pueblo escogido por Dios. Y quizás eso deba hacer otro video aparte explicando las diferencias entre el Israel terrenal y el Israel celestial. Pero la realidad es que si bien sí respetamos y honramos al pueblo de Israel, no son más el pueblo de Dios. Entonces, o lo son, sí, de manera individual, cada uno cree que Jesús es el Mesías. Y el pueblo de Dios está conformado por todos aquellos que creemos en Jesús. Punto número 5. Los ejemplos de Abraham y de Jacob no son una doctrina para los cristianos del nuevo pacto. Abraham, como ya sabemos, existió antes de la ley y por lo tanto él tenía, como mencioné al principio, él tuvo su propio pacto con Dios y entonces tenía diferentes leyes y diferentes normas y diferentes maneras de relacionarse con Dios por el tipo de pacto en el que estaba. Entonces muchos dicen que como Abraham diezmó, le dio el 10% del botín de guerra a un sacerdote llamado Melquisedec, entonces dicen que, que entonces los cristianos también debemos diezmar porque Abraham diezmó y no tenía la ley. Lo que podemos decir de esto es que primeramente Abraham ofrendó de algo que le sobraba, o sea, de un botín de guerra, es decir, de algo que había ganado y lo dio. Es como que nos ganemos hoy en día, no sé, un premio muy grande, el loto, el 15, no sé qué juegos se juegan ahora, pero supongamos que ganemos millones y millones y le demos el 10% de algo que fue un premio a alguien. Pero la Biblia no menciona que Abraham haya seguido con este sistema de diezmos hacia Melquisedec, sino que fue algo que hizo una sola vez. De la misma manera sucede con Jacob, o sea, Jacob es diferente, pero en sí lo que hace es ofrendarle el 10% a Dios, es decir, no sabemos, la Biblia no da mucho detalle de qué manera ofrendó este 10% a Dios, pero sí dice que ofrendó, dio sus diezmos a Dios. Pero también no menciona que eso haya sido una práctica que mantuvo durante toda su vida. Y si bien el ejemplo de gratitud que tuvieron tanto Abraham como Jacob nos enseña el día de hoy a ser agradecidos, nos enseña a honrar, que ya voy a ir a eso, a las personas que velan espiritualmente por nosotros, no significa que debamos diezmar como una obligación. Tanto Abraham como Jacob ofrendaron o diezmaron, mejor dicho, porque lo quisieron hacer de manera voluntaria. No les dijeron, mira que si no diezmas, estás robándole a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces ahora me gustaría analizar, ya aclarados estos 5 puntos, me gustaría analizar 2 mitos respecto al diezmo. Y el mito número 1 es que si no diezmamos, le estamos robando a Dios. Como ya vimos, muchos pastores utilizan Malaquías 3:8
para hacer sentir culpables a los cristianos que no ofrendan, diciéndoles que si no dan su diezmo, entonces le están robando a Dios. Entonces las personas se sienten obligadas o con culpa a tener que diezmar. Pero ¿qué pasa? Nuevamente hay que comprender el contexto, hay que comprender a quién estaba dirigido este versículo, hay que comprender en qué pacto estábamos. Y este versículo, como ya vimos, estaba bajo el antiguo pacto y además estaba dirigido a los israelitas que se habían alejado de Dios. Por lo tanto, no es transferible a la actualidad. Era para unas personas determinadas en un momento histórico determinado. No es un versículo que aplique para todos los cristianos de todos los tiempos, de todo el mundo. Recordemos Hebreos 8:6. Tenemos mejores promesas y un mejor pacto en la actualidad. Mito número 2. Si no diezmamos, nos viene la maldición. Otra vez, muchos utilizan Malaquías 3, del 10 y el 11 para decir que si no diezmamos vamos a estar bajo maldición, porque entonces va a venir el devorador en nuestras casas y vamos a perder nuestro empleo y entre otras cosas. Otra vez, debemos recordar, ese versículo estaba escrito para un pueblo determinado, en un momento histórico determinado y en un pacto determinado, y no es transferible al nuevo pacto. En conclusión, los cristianos no tenemos ninguna obligación de diezmar. Esta era una práctica que venía del antiguo pacto y que si querés hacerlo de manera individual, por costumbre o porque te gusta o porque ya estás acostumbrado, está bien. El problema es enseñar a las personas que si no diezman le están robando a Dios o les viene la maldición, porque es una práctica que aplica a otro pacto. Pero entonces, ¿tenemos que dar dinero en el nuevo pacto? La respuesta es sí, pero voluntariamente y en alegría. La clave está en 2 de Corintios 9, del 6 al 15, que voy a leer una partecita, que dice: acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Este pasaje lo voy a dejar para que lo lean. No lo voy a leer todo para no hacer el video mucho más extenso de lo que ya es. Pero lo que podemos sacar como conclusión es que si damos, vamos a cosechar. Y si no damos, eso mismo vamos a cosechar también. Entonces, damos voluntariamente y en alegría, sabiendo que si sembramos, es decir, si damos dinero, tiempo, trabajo, lo que sea, vamos a cosechar eso mismo. Entonces, uno lo da porque quiere, porque le produce alegría ayudar al otro. No damos de manera obligatoria y pensando que si no lo hacemos estamos robándole a Dios. Son dos cosas muy diferentes. De este pasaje hay otra cosa que me gustaría leer y que muchos tienen un problema con esto. Y con esto no estoy haciendo apología al Evangelio de la prosperidad, porque realmente no creo en eso. Pero sí Dios anhela que seamos prosperados, o sea, que nos vaya bien en nuestros negocios. Porque si nos va bien en el trabajo o en nuestros emprendimientos, vamos a poder dar más y bendecir más a otros. Entonces lo que dice es, Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Dios anhela que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma, ¿no? No que solamente seamos ricos, para que podamos también bendecir a otros. Entonces eso está bien, la Biblia enseña a dar, Dios no tiene problema en hacerte rico, el dinero no es malo, el amor al dinero es malo, ¿no? Cuando ya uno se vuelve, pone al dinero como un ídolo y comienza a ponerlo en primer lugar y todo según su vida se mueve alrededor del dinero y cómo puedo ganar más dinero. Eso sí es un problema que quizás es para otro video. Pero Dios no tiene problema con prosperarnos. También la Biblia enseña algunas cosas respecto al dinero. Por ejemplo, dice que debemos bendecir económicamente a aquellos que predican el Evangelio. Y acá entra lo que decía en el versículo de los levitas. Si nosotros no estamos obligados a diezmar y darle nuestro diezmo a los pastores, a los líderes, a los maestros,
Pero si alguien está invirtiendo tiempo, esfuerzo, trabajo en vos y realmente te es de bendición y realmente aprendes, vos voluntariamente y en alegría podés darles dinero también, o sea, porque también tienen necesidad y porque también es una manera de sembrar para poder recibir luego. También la Biblia enseña que debemos cuidar de los necesitados y que no debemos descuidar las obras de caridad en todos estos versículos. La Biblia menciona a las viudas y a los huérfanos, que en ese contexto eran las personas más necesitadas. Entonces, muchas veces quizás en los tiempos que estamos viviendo no tengamos dinero para dar, pero quizás puedas dar, abras tu alacena y veas que te sobra un paquete de arroz, un paquete de fideos, un paquete de harina, o si vas a hacer la compra, puedes comprar algo de más y dárselo a alguna persona en la calle o a alguna persona que conozcas. Esas son las obras de caridad que no necesariamente tienen que ver con dinero y que la Biblia nos enseña que tenemos que dar. En conclusión, si vos estás acostumbrado a diezmar y decís, bueno, ya me acostumbré a hacerlo y quiero hacerlo porque es algo que, no sé, que vengo haciendo durante toda mi vida y bueno, está perfecto, puedes seguir haciéndolo, no hay problema. Pero el problema está en cuando se enseña el tema del diezmo como un tema de que si vos no lo haces, entonces estás trayendo maldición o que le estás robando a Dios. Porque eso es manipulación y la manipulación en ese tema también es abuso espiritual. ¿Por qué? Porque estás obligando o haciendo sentir culpable a alguien por no diezmar cuando es algo que en realidad, como ya vimos, aplica a un pacto que no está en vigencia en la actualidad. Somos libres para dar en alegría, para dar en amor y para bendecir a otros. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por mirar hasta el final. Si miraste hasta acá, recordá suscribirte al canal. También me gustaría que comentes sobre qué temas te gustaría que hable. Y no te olvides también de pasar por mis redes sociales, ya que por ahí también comparto diferentes posts e interactúo un poco más con los seguidores, sobre todo en Instagram. Así que no te olvides de seguirme en las redes sociales, todos los enlaces los puedes encontrar en la cajita de descripción. Y nos vemos la semana que viene con otro video. Bye.